amigos? Muy buenas noches. Esto es Siendo Honestos, una vez más transmitiendo para ustedes desde Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros tanto en CDN Canal 37 como también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en donde además ustedes pueden suscribirse, denle a la campanita, como saben se los digo todas las semanas, háganos sus comentarios y recuerden que pueden participar con el honestómetro en este programa. Lo vamos a poner especialmente para que ustedes puedan participar. Hoy con nosotros está el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, a quien le doy la formal bienvenida. Ya tenemos un tiempito aquí conversando, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor que me hayas invitado y la verdad que estaba esperando que llegara el momento. ¿Usted estaba esperándolo? Oh, sí. Ah, pero mira qué bien, me honra. Me honra saber que usted quería venir para este espacio. Arranco por preguntarle, ¿usted cree que usted es honesto? Oh, si no estuviera aquí. Esa es la pregunta que yo le hago a todos los invitados. A todos los invitados yo le digo, ¿usted es honesto? La gente a veces tiene... ¿Tú sabes quién hizo un tema hasta filosófico sobre esa pregunta? Pavel Núñez, me sorprendió. Hace algún tiempo lo entrevistamos y entonces él tiene toda una teoría sobre el asunto de la honestidad. Pero vale la pena que conversemos con usted y le agradezco además porque sé que tiene muchas tareas en su agenda. Es una misión complicada ser funcionario de ese nivel, ¿o no? Sí, claro, y sobre todo en el momento en que nos ha tocado gobernar. Sí. Desde que llegamos estamos enfrentando una situación difícil, primero con la parte de la pandemia, luego la crisis mundial provocada por la guerra, pero la verdad que yo me he sentido muy bien, he logrado trabajarme yo mismo emocionalmente para estar consciente que estoy haciendo un aporte al país en un momento que una persona de mi experiencia, de mi trayecto de vida, puede agregar valor. ¿Por qué usted decidió meterse a la política? Realmente fue una situación creada por una solicitud del candidato Luis Abinader. O sea, el candidato Luis Abinader, 3 años antes de la campaña, me pidió que me incorporara a trabajar con él. Cuando lo hizo, yo evalué muchísimas cosas, Sí. Su programa de gobierno, su visión de la política, en varias conversaciones que tuvimos antes. Obviamente yo sabía de toda su trayectoria política porque ya él había sido candidato a la presidencia, candidato a la vicepresidencia, precandidato a senador, y le venía dando seguimiento como a un joven preocupado por el futuro del país y que muchas de sus cosas, muchos de sus planteamientos eran coincidentes con los criterios que yo tenía de cómo se podía gestionar el país y las transformaciones que el país necesitaba. En ese momento, cuando sopesé todo eso, lo que él me solicitó, le dije que sí. Realmente fueron momentos importante para mí y mi familia, porque yo nunca en mi vida había tenido militancia política, Sí. aunque sí había participado desde el sector empresarial, desde las organizaciones empresariales, había participado mucho en el debate público. O sea, yo... Usted había sido presidente del CONEP. Fui presidente del CONEP, de la Claro. Asociación de Industria, de la Asociación de Productores de Cemento, de un O sea, para usted no sinnúmero. resultaba ajeno el debate público. No, pero... para nada, pero desde una óptica totalmente diferente. O sea, yo era parte de un poder fático importante del país. Obviamente, desde muy joven yo siempre tuve inquietudes por los temas sociales. Y cuando ocupaba esas posiciones en las instituciones del sector empresarial, siempre abordaba los temas sociales con una visión de futuro. Sí. Y ahí están todas las declaraciones, todos los documentos, mis discursos y demás. Y obviamente, cuando esta oportunidad se presentó, yo dije, por primera vez voy a estar en el centro, si el candidato ganaba, por primera vez voy a estar en el centro donde se hacen las políticas públicas. Las mismas políticas públicas que yo antes criticaba, voy a tener la oportunidad de hacer mi aporte desde mi óptica para que mejore. Y eso fue la oportunidad que me presentó el candidato en ese entonces, Luis Abinader. Hay un meme muy famoso que es expectativa, realidad, ¿no? O sea, hay gente que dice como que, bueno, si me tomo una foto, mi expectativa es verme como fulana, pero termino teniendo otra realidad.
¿Cómo ha sido expectativa versus realidad? Usted lo comentaba, había estado desde el sector privado, usted además es un empresario, vamos a decirlo así, tradicional de la República Dominicana, porque son muchos años de experiencia, y ahora desde el punto de vista de la ejecución gubernamental, expectativa versus realidad. ¿Qué tan certero era usted cuando hacía comentarios o críticas o sugerencias desde el sector privado, ahora que tiene que estar del otro lado de la acera? Bueno, sí, podemos dividir la parte previa al gobierno en dos etapas. La primera etapa, cuando yo estaba inmerso en el sindicalismo empresarial, para decirlo de alguna forma, realmente uno tiene una expectativa que no se corresponde en nada con el ejercicio del poder. Pero como el hoy presidente Luis Abinader tuvo una visión que yo realmente le reconozco sus méritos, él 3 años antes de las elecciones, siendo todavía precandidato a la presidencia, ni siquiera candidato a la presidencia, él formó una unidad que se llamó el Gabinete Presidencial. Okay. Gabinete Presidencial de Campaña, que fue la institución que él me puso a presidir. Ahí, él me propuso esa posición y yo la acepté. En esos 3 años nosotros empezamos a estudiar al Estado Dominicano y creamos una especie de gobierno espejo. O sea, ese gabinete de campaña tenía un director de Hacienda, tenía un director de Interior y Policía. Entonces era como un espejo y yo empecé a ver y a analizar y a estudiar cada una de las funciones públicas. Ahí empecé a crear conciencia de que la gestión del Estado era totalmente diferente. Porque ahí nosotros planteábamos políticas públicas, teníamos todo un diseño de cómo íbamos a implementar esos programas, las modificaciones estructurales que había que hacer en la sociedad, todo eso lo teníamos planificado, que es lo que terminó siendo el plan de gobierno del presidente Abinader, que es un libro bastante robusto, con todos los programas y los detalles y las transformaciones estructurales que nosotros proponíamos para la sociedad dominicana. Ahí ya yo estaba bastante consciente del desafío. Lo único que no pudimos prever fue el COVID-19. Entonces, cuando llegamos al poder, en medio de la pandemia, tuvimos que ajustar un poco nuestro programa de gobierno, pero siempre conservando la esencia, la parte medular del programa, que hasta el día de hoy hemos ido implementando, no al ritmo que nos lo habíamos proyectado, porque las limitaciones y todo lo demás que tú sabes, pero hemos sido capaces de conservar nuestra línea programática y atender la crisis. Esa es la gran habilidad de un estadista como Luis Abinader. Con usted se pueden hablar de múltiples temas, pero me gustaría hacer una pregunta general con relación al momento en el que estamos. Y me lo pregunto desde el punto de vista país y desde el punto de vista de cómo lo ve el gobierno. Usted ha estado entonces desde la estructuración del programa gubernamental. ¿Puede decirme entonces en qué momento cree usted que está el gobierno? ¿Este es un buen momento para el gobierno del presidente Luis Abinader o no? Dentro de la coyuntura mundial es un buen momento. Nosotros hemos sido sumamente exitosos manejando la crisis y no hay ningún motivo para que no siga siendo así. No solamente porque nosotros hemos cumplido con una serie de indicadores que nos habíamos propuesto como elementos básicos de nuestra gestión, sino porque también porque muchos de los organismos internacionales reconocen cómo hemos manejado la economía en el periodo de crisis, cómo hemos manejado la parte sanitaria en el periodo de crisis, cómo hemos manejado la parte social en el periodo de crisis. Y dentro de la crisis hemos sido exitosos. Siempre hago énfasis en medio de la crisis, porque las circunstancias, cuando son así a nivel global, y eso se imponen. Pero el pueblo dominicano, y así lo reconoce, entiende que hemos hecho un manejo inteligente de la situación y la coyuntura impuesta por factores exógenos que no son controlados por nosotros. ¿Usted cree que están en un buen momento? Dentro de la coyuntura actual, sí. Nosotros, y ahí están los indicadores del último año. Sí. Crecimiento económico, asistencia social,
programa de salud. Hay un fenómeno interesante. En medio de esa crisis, que se mejoraron todos los servicios sanitarios del mundo, nosotros logramos incorporar 2 millones de dominicanos al Sistema Nacional de Salud, que no tenían acceso a la salud. O sea, eso es un elemento que estaba contenido en nuestro programa de gobierno, que mucha gente entendía que no lo íbamos a poder aplicar por las circunstancias, pero se aplicó. Eso es un ejemplo solamente. Sí, usted dice que les sorprendió y no podían preverlo, obviamente no podía ser así, el tema pandémico y bueno, también el tema de la crisis ucraniana, y eso ha generado un tema de debacle en los mercados financieros, ha generado inflación, una serie de factores. ¿Qué otra cosa les sorprendió? Quizás, y se lo digo con toda honestidad, yo he conversado con algunos empresarios que me dicen, yo valoro a los políticos porque a diferencia de nosotros, los empresarios tienen una capacidad tremenda para recibir personas, para atender a mucha gente. Tal vez desde la acera del sector privado se le quita mérito a los políticos o no. Sí, claro. Y en gran medida la gente a los políticos le da trabajo de entender. Pero los políticos, sobre todo en países como este, es un sacrificio, hay muchos políticos honestos, como en todo. Mira, yo tengo un concepto claro en eso. Las sociedades no se descomponen por compartimiento. Así como hay políticos corruptos, hay empleados corruptos, hay policías corruptos, y eso es horizontal en las sociedades. Y lamentablemente los políticos, por su nivel de exposición, por el nivel de atención que tiene la sociedad sobre ellos, la gente le exige más, lo observa más y por eso quizás en términos relativos tienen un descrédito mayor que otros sectores. Alfredo Pacheco se me puso bravo acá, el presidente de la Cámara de Diputados. Él no se me puso bravo, él ya venía bravo. Él estaba incómodo porque él decía que los medios de comunicación somos injustos con los políticos y que eso no debe ser. ¿Usted cree que somos injustos? Pienso que en ocasiones sí. Porque la verdad es que se juzga a toda una clase de la sociedad dominicana por el comportamiento de 2 o 3 personas. Es igual que la policía. En la policía hay 35.000... Vaya tema la policía. No, es bueno, por eso te lo traigo a colación. Sí. Hay 37.000 miembros, mal pago, mal uniformado. La sociedad no le da el apoyo que se requiere. Entonces 2 policías, 3 policías, 5 policías, 1.000 policías cometen actos quizás fuera de lo que son los procedimientos que uno espera de ellos y uno hace así, desacredita el cuerpo completo. Pero la verdad es que ahora que yo he tenido la oportunidad de estar de cerca con los que dirigen esa institución y ver también con bastante cercanía todo el proceso de reestructuración y mejora que estamos implementando, me doy cuenta que hay una cantera de jóvenes importantes que están haciendo una labor en la sociedad dominicana. Que mucha gente entiende que la sociedad no valora y no es así. Porque los medios de comunicación, jugando su rol, destacan lo mal hecho. Pero fíjese que cada vez que entrevistan a un miembro de la sociedad de los barrios pobres y demás, lo primero que le dicen a quien lo está entrevistando, que le piden a la policía que le haga un cuartel de policía. Porque si fueran tan malos, ¿por qué lo piden? Porque a final de cuentas, en la mayoría de los casos, son dominicanos, jóvenes, lamentablemente sin la preparación y sin la tecnología y sin el equipo suficiente, que están haciendo una labor que es importante, fundamental para la sociedad dominicana. Cuando usted busca datos relevantes sobre su carrera empresarial, advierte que usted ha estado al frente de empresas que han tenido éxito en la República Dominicana. ¿Cuál ha sido cree usted, la clave del éxito de esa labor? Y se lo digo para después hacer una pregunta que no se la voy a solapar y quiero preguntarle, porque entiendo yo que la buena gerencia es fundamental y usted podrá utilizar otros elementos, pero si esa buena gerencia, cree usted, que se está implementando actualmente
en el gobierno del presidente Abinader. Si puede ser, se puede poner en paralelo quizás o no. Sí, mira, los fundamentos son los mismos. Para mí, gestionar una empresa es manejar eficientemente los recursos que tú tienes. Lamentablemente, ni en las empresas ni en el sector público nunca son suficientes los recursos. Entonces, el éxito está en que tú manejes eficiente y eficazmente los recursos que tú tienes. Obviamente, son matices diferentes. Aquí estamos en un problema, en un proyecto político, social y económico de carácter colectivo. Entonces, tú tienes que, teniendo claro tu objetivo y la naturaleza del proyecto en que tú estás involucrado, manejar eficientemente esos recursos. Y el éxito de este gobierno es eso. Primero, el presidente Abinader, a pesar de ser un excelente gestor, es un gran estadista. Y la diferencia entre un político tradicional y un estadista es que tiene visión a largo plazo. Igual que un empresario. Los empresarios nunca hacen un negocio para 4 años, que es el error de muchos políticos, que su objetivo es 4 años. Y nada que valga la pena se logra en 4 años, ni para una empresa ni para una sociedad. Los empresarios, cuando ponen una empresa, siempre es viendo hacia el futuro. Entonces, esa visión del presidente Abinader y que él ha logrado transmitirnos a todos sus funcionarios, no todos lo asimilan, porque tampoco te voy a decir que somos todos estrellas, pero nosotros actuamos con esa visión a largo plazo. Por ejemplo, el presidente Abinader propone un proyecto para el agua, para llevar agua potable a todos los hogares dominicanos, es un proyecto de 18 años. Entonces eso ¿Y pasa. cuál es la garantía de que lo van a mantener en el tiempo? Bueno, el trabajo que él está haciendo es un proyecto de nación, no de un gobierno. Pero él no va a estar durante 18 años. No, pero se está trabajando dentro de el CES, por ejemplo, Sí. para esos proyectos que tienen un horizonte más allá de un periodo gubernamental, para que haya un compromiso político de nación para la continuidad. Danilo Medina dijo que no quería que lo llevaran atrás, que avanzaran, pero que no los ve avanzar, pero que tampoco quiere que vayamos atrás. Lo dijo recientemente. Yo lo oí, lamentablemente todo el mundo opina diferente, entre ellos los organismos internacionales. Ahora mismo el presidente de la República Dominicana estaba en la OMC y en Doha exponiendo las bondades de toda su gestión en estos 2 años, porque es mundialmente valorada como positiva. Vamos a ir a pausa comercial. Regresamos enseguida con Siendo Honestos. Soy Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia en el gobierno del presidente Abinader. Venimos ya. Regresamos con más, Siendo Honestos, hoy con Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. Con él tenemos muchos temas de qué hablar, pero me han soplado. A mí no me gusta decir me contó un pajarito, porque eso me remite a aquel sujeto de mi país natal. Que a usted le gusta o usted practicaba karate. Sí, mucho ¿Sí? tiempo de mi vida estuve involucrado. O sea, cinta negra. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y alguna vez ha tenido que utilizar esos dotes para enfrentar a alguien? Bueno, siendo muchacho. Porque es que no me lo puedo imaginar. Sí, sí. No, yo duré mucho tiempo practicando artes marciales. Primero practiqué judo, después karate. Estuve un tiempo inclusive viajando a torneos internacionales, representando el país. Pero yo te voy a decir algo, eso hace mucho tiempo. ¿Se le olvidó? Sí, bastante. Claro, hay condiciones de reflejo, condiciones físicas. Pero lo más importante de las artes marciales es la disciplina. La disciplina, eso le iba a comentar. A mí eso me ayudó mucho en mi formación, muchísimo. Me dio confianza y eso te queda, porque eso es parte integral de tu formación. Emocionalmente eso me ayudó mucho, físicamente también. Yo le tengo mucho agradecimiento a las artes Y marciales. hay un tema como hasta de autocontrol, se habla Así mucho es. de ese particular. Y le hago también la pregunta, porque desde la acera de ser un funcionario, hay personas que dicen que los políticos van cosechando, como quien dice, una capa para aguantar
guamazo, golpe, lo que usted quiera. Usted está sometido normalmente al escrutinio público, todo funcionario lo está. Y recientemente, el año pasado, si no me equivoco, usted incluso ha denunciado que hay campañas de difamación en su contra. Y si no me equivoco, hace poco también denunció otra en el que estarían utilizando su nombre para pedir ayudas. En fin, ¿se siente usted escrutado de manera injusta por una parte de la ciudadanía? Realmente sí, yo creo que injusta. No me disgusta que me observen y me exijan, porque yo tengo claro que yo soy un servidor público. Sí. Y eso lo entendí desde antes de llegar al gobierno, porque yo sabía que aceptar eso era lo que más trabajo me iba a costar, porque yo vengo desde muy jovencito siendo jefe de empresa. Pero yo tenía una formación de gestión empresarial, de mucha transparencia, de rendición de cuentas, porque la primera empresa que yo dirigí, que era una empresa grande, tenía 80 accionistas y eran 80 dueños que te pedían Que le pedían información. cuentas. Además de eso, debíamos muchísimo dinero y tenía que dar la información a muchísimos bancos, inclusive extranjeros. O sea, uno se va formando y va desarrollando los músculos de la rendición de cuentas. Aquí me tuve que adaptar que ahora yo tengo 11 millones, 10 millones de jefes, que son toda la población dominicana. Y a mí eso no me cuesta, pero lo que sí me cuesta es las injusticias y la manipulación de ese derecho para explotar intereses políticos o intereses particulares. Eso me dio trabajo entenderlo, que para un... Pero usted incluso sometió a varias personas a la justicia. Sí, y gracias a Dios eso logró contener una avalancha de acusaciones falsas. ¿Una avalancha? Sí, eran muchas. ¿Eso venía? Sí, ¿Y lo detuvieron? se detuvo porque no tenían fundamento. Hablemos de ese caso para aprovechar el programa. La participación de las empresas del grupo al que usted pertenece estuvieron y han estado vinculadas a procesos de contratación con el Estado. Específicamente el que se menciona una y otra vez es el de la cárcel de la Nueva Victoria o Las Parras, tal y como se le dice. Recientemente nuestro compañero Rafael Lara, periodista de CDN Canal 37, fue allá. Y vio las condiciones de la cárcel de la Victoria, totalmente abandonada. Consultaron también a Roberto Santana sobre ese particular de por qué no está en operación la cárcel de la Victoria, que ha sido totalmente detenida, que está en desuso, pese a que la Victoria tiene una sobrepoblación grosera, grotesca y dolorosa para la ciudadanía y hasta para el punto de vista de los derechos humanos. ¿Está usted contento con el trabajo que desarrollaron sus empresas en la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria? Sí. Y te voy a decir algo, yo no estaba involucrado en ese momento, porque ya yo estaba en el trabajo político. Sí. Esa es una empresa del grupo familiar nuestro que, aunque no la dirigía yo, es del grupo familiar y yo soy corresponsable de todo lo que pasa ahí, aunque yo no esté involucrado ya en los negocios, pero endoso todo lo que hacen mis hijos y los gerentes. Lo que yo le voy a decir es lo siguiente. Ese caso está en la justicia, a mí no me gusta opinar de eso. Esa es una empresa constructora que ha hecho esa sola obra al Estado Dominicano. Nunca había construido ni ha construido al Estado Dominicano. Una empresa que debe tener 30 años de formada o más. Pero nosotros estamos satisfechos con lo que hicimos. Obviamente esa obra no se llegó a concluir. ¿Por qué no se concluyó? Bueno, lo que pasa es que entró en un proceso judicial. ¿Pero se pagó? No, bueno, se ha pagado una parte, usted sabe que hay una dinámica que se van pagando las ubicaciones a medida que la obra avanza, pero obviamente no se pagó completo. Y en el caso nuestro, porque hay diferentes contratistas... ustedes hicieron las oficinas administrativas, la parte administrativa. Varias cosas, no recuerdo los detalles, pero varias cosas. Pues, estaban las administrativas. Eso le falta un 5% de terminación. Y la obra se suspendió cuando entró en el proceso de investigación por algunos casos que todos ustedes conocen, y eso en su momento la justicia me imagino que va a decidir continuarla y concluirla. Pero dice Roberto Santana que eso debería estar operando, que es una decisión política que no esté operando. Bueno, yo no oí la entrevista de él, pero la verdad que no sé, porque es un proceso, yo no entiendo
los detalles de lo que se ha descubierto, de por qué la justicia ha hecho eso en un momento se sabrá. Nosotros confiamos en la labor que se está haciendo, que si debió pararse o no, ya ese detalle no escapa a nosotros y a las empresas nuestras. Nosotros cuando nos digan continúen, continuamos. Ministro, ¿a usted le ha correspondido llevar adelante un plan para ordenar el transporte público en la República Dominicana? Se habla de, si no me equivoco, son 16 corredores. No, van a ser más. Nosotros tenemos identificado y estudiado 16, pero yo me imagino que a nivel nacional, porque hay que incluir Santo Domingo y Santiago, por lo menos esas dos grandes ciudades, sí, que el tránsito es un verdadero problema. Pueden ser que sean más. Nosotros tenemos diseñado 16, eso no quiere decir que lo vamos a implementar los 16, porque esto es un programa que hay que irlo desarrollando sistemáticamente. Estamos reestructurando un problema de muchos años en la República Dominicana, con muchos intereses, con una gran desorganización, pero vamos avanzando. La gente está contenta con los corredores que están operando. También paralelamente en materia de transporte se está trabajando lo que es transporte masivo, monorriel, teleférico, y en un futuro cercano debemos empezar el tren metropolitano de Santo Domingo. Hay una crítica recurrente sobre el tema de los corredores y es por qué no se hizo una licitación, sino que se contempló que los que llevaban adelante o que los que tenían de alguna manera el dominio de las rutas fueran incorporados de manera inmediata a esos corredores. ¿Por qué no se licitó? ¿No había gente que lo pudiera manejar mejor? No, lo que pasa es que la ley lo establece así. Hay una ley que... ¿Pero usted está de acuerdo con esa ley, así? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se hace? De acuerdo a la ley 6317, que es una ley que fue aprobada en un periodo de gobierno que no es correcto, el nuestro, pero nosotros entendíamos que era la forma de resolver el problema. La forma de resolver el problema era incorporando a la solución los sindicatos que operaban los corredores. Y así se hizo. Ellos operan bajo un esquema diferente. La ley establece que tienen que constituirse en un fideicomiso, que cada propietario de uno de los carritos tiene que constituirse en una empresa y formalizarse. Ya la sociedad va ganando, porque eran informales, ya son formales. No había ningún tipo de control, ya son un fideicomiso. Y todo eso bajo una gran sombrilla de un fideicomiso público que se llama Fimóvil, que es el concentrador de los ingresos de todo el sistema de transporte, y de ahí se distribuye. Eso permitió que evolucionara el transporte de la República Dominicana con el menor trauma posible, porque se le garantizó sus intereses a la gente que por años tradicionalmente venían operando el sistema de transporte. Eso va bien. Lamentablemente el gobierno anterior no pudo implementarlo, a pesar de haber creado la ley, que eso es importante. No existió la vocación política para hacerlo. Para la implementación. Entonces, todo lo que se está implementando en materia de transporte es un plan integral diseñado con asistencia externa, que lo empezó a diseñar el gobierno anterior. Nosotros lo continuamos bajo el principio de continuidad del Estado, como hemos hecho con algunos otros proyectos del gobierno anterior que entendemos que favorecen al país. Eso es con el tema del transporte. También está el tema vivienda. Parece que el Ministerio de la Presidencia tiene como muchas responsabilidades. Eso parece que ha sido histórico. Antes era el secretario de la Presidencia, el secretario de Gobierno, ahora es el Ministerio de la Presidencia. El Plan Vivienda Feliz. Estuve revisando algunos números que quería contrastar con usted para que me diga si es cierto que no han entregado la totalidad, ni siquiera, que el porcentaje de entrega de viviendas es todavía muy incipiente. ¿Cómo avanza el plan de vivienda? Dice un artículo que leí en el periódico El Nacional que un año después del anuncio del Plan Vivienda Feliz solo se han construido 95 viviendas, que el déficit es de 10.905 casas, de acuerdo al anuncio que se hizo el primer año de 11.000 viviendas y otras 17.000 para los años siguientes. Bueno, una casa no se construye en 2 meses. Ahí
nosotros tenemos ahora mismo 13.400 viviendas de construcción. En construcción. En construcción. Recuérdate que el primer año teníamos la pandemia y la industria de la construcción se paró. Sí. No podíamos construir. No, Vivienda Feliz se anunció en 2021, exactamente. Correcto, no podíamos hacerlo. Iniciamos el proceso constructivo, muchos problemas con la titularidad de los terrenos, eso es un proceso lento, pero el proyecto va a un ritmo interesante. Y para este año ya debemos estar entregando una cantidad de alrededor de 3.000 viviendas listas y ya el año que viene el gran grueso, porque toma 1 año y medio, 2 años hacer un proyecto. Lo importante es que yo te aclare lo siguiente. Sí. El Ministerio de la Presidencia no hace vivienda. Toda la política de vivienda y construcción se maneja del ministerio responsable de eso, que es el MIBET. Nosotros, el Fondo de Vivienda Familia Feliz, es un fondo. ¿Qué consiste en lo siguiente? El Estado Dominicano, dentro de su programa de asistencia social, ayuda a las personas de bajos ingresos a superar los 2 grandes obstáculos que tiene un dominicano pobre para comprar una vivienda. Primero, el inicial, y segundo, el costo de la hipoteca. Entonces, ese fondo administra esa asistencia social, no construye. Y los constructores, en ese caso, son privados, porque también nos cuidamos de que esa ayuda que está haciendo el Estado Dominicano no fuera a ser una competencia desleal para el promotor privado de vivienda. Porque si usted va a comprar una vivienda y el Estado le está ayudando, usted no se la va a comprar a un tercero que no tiene esa ayuda. Entonces hicimos una combinación de los intereses del sector privado, del sector público y del adquiriente, que son viviendas de interés social. Sí. Ahí no hay vivienda de clase media y nada de eso. Y hemos logrado un esquema que, por cierto, ha sido reconocido por los organismos multilaterales como una de las iniciativas de interés social más eficaces que tenga en materia de vivienda gobierno alguno. Vamos a ir a comerciales, ministro, ya vamos a regresar para que hablemos de distintos temas. Son muchos, la agenda no nos da. Invítame 2 veces. ¿Por qué no? Cuando usted quiera yo vuelvo. Ponga usted el sitio. No. Yo lo invité a ahora invité a usted a otro. Pero yo no tengo un sitio tan bien como este, pero ponemos un par de bombillitos y ahí hacemos la entrevista. ¿A usted le gusta el tema marino? Me han dicho que a usted le gusta el tema del turismo náutico. Así es. Lo podríamos hacer. Ya no en el Flying Fox. No, ya ese se fue. Me va a contar ahora para dónde se fue. Regresamos con más de Siendo Honestos, hoy con Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia en la República Dominicana, como parte del gobierno del presidente Luis Abinader. Le preguntaba a usted sobre el tema del Flying Fox, que si sabe para dónde se fue. Un día no lo vimos más, salió del puerto. No sé dónde se fue, pero seguro que los registros náuticos del país... ¿Pero que no nos lo dan? Pero no sé realmente dónde se fue, ni es de interés de la República Dominicana donde se haya ido. Usted estuvo allí, estuvo en el Flying Fox y se conversó sobre eso. Unas fotografías mostraron que usted estaba allí. Cuéntenos de quién era el yate, cómo era. El yate vino aquí. ¿Se despertó el interés público? No, pero claro, porque fue un yate, primero un yate de esa magnitud y fue incautado. O trataron de incautarlo, no sé cuál es el estatus jurídico, porque ustedes saben que a nivel mundial se están incautando propiedades de personas rusas que son ricos, y hay varios yates. Este no fue el primero ni fue el último, pero ya la República Dominicana no tiene ningún tipo de incidencia en eso, ni tampoco está participando de esos intereses geopolíticos mundiales, porque nosotros somos tan pequeños que no tenemos peso en eso. Lo que sí nosotros queremos participar como país es del turismo de yate de alto nivel. La República Dominicana, por su ubicación, es privilegiada para ese tipo de turismo. Además, es un turismo interesante por lo que gasta, por lo que le va a aportar económicamente al país. Y estamos trabajando para promoverlo. Y en ese tenor estamos promoviendo el país. Estamos tratando de que el país tenga cada vez
más capacidad de albergar esos botes, porque hay que crear una infraestructura especial. Sí. La semana pasada participamos en un seminario que me tocó hablar a mí con varios exponentes internacionales que se hizo en el país para ir creando conciencia en los inversionistas internacionales para que vengan a invertir en marinas deportivas para yates de alta gama. Si en la República Dominicana, lamentablemente, no hemos podido hasta el momento explotar ese tipo de turismo. No, pero si todavía están los pesqueros allá arriba en Samaná pidiendo que los ayuden con la construcción de muelles. Eso ha mejorado mucho en este gobierno. Ya, por ejemplo, se han hecho varios puertos para los pescadores en Sí, diferentes partes sí, del sí, país. lo hemos visto en la gestión de Jean Alain Rodríguez. De Jean Luis. Mira, de Jean tengo, Luis. tengo a Jean Alain en la cabeza. Sí, De Jean Luis de Rodríguez. Jean Luis, que desde la autoridad portuaria está haciendo una excelente labor en ese sentido. Es para los muelles, para este tipo de barcos de yate de lujo, son diferentes. No es de interés particular de la autoridad portuaria dominicana, que tiene la responsabilidad de manejo de los puertos, pero sí va a tener la responsabilidad de operarlo cuando estén, porque ellos operan todos los puertos. Pero, digo, déjame corregirme un poco, no que operan los puertos, sino que tienen que ver con la regulación y demás, porque hay puertos privados que es de operación privada. Pero nosotros en el norte tenemos un gran potencial. Pasan, creo que son 8 o 9 mil barcos al año frente a nuestra costa norte y apenas entran 700. Un barco de lujo de eso en un puerto mínimos, solamente los gastos del muelle son $800 diarios, aparte de la tripulación, de lo que compran. Claro. Hay muchas bondades para que la República Dominicana haga la promoción de ese tipo de turismo. Ministro, hablemos también de las características que usted consideró para entrar en esta administración, porque bueno, ya estamos como quien dice a mitad de gobierno, se dice que ya estamos en campaña. ¿Estamos en campaña? No. ¿Usted cree que no? No, desde el gobierno no, la oposición sí. La oposición está en campaña hace mucho rato. Hace mucho rato. En el escenario en el que el PRM se alzó con la victoria en el año 2020, se dijo, y ese fue uno de los análisis mejor ponderados, que por supuesto para alcanzar ese 50+1 en primera vuelta, por supuesto el PRM tuvo que hacer importantes alianzas. De cara al 24, ese escenario no luce tan claro. Y quizás usted pueda decirme como estratega que es del gobierno del presidente Abinader, porque así me lo ha contado esta noche, hacia dónde se perfila la estrategia para el 24. No me revelé demasiado, pero ¿cómo ve usted el campo de las alianzas con un PLD que ya está roto, con un Leonel Fernández que sabe que quiere ser el candidato y con otros partidos que al parecer también han dejado de ser tan amigos del PRM en gobierno? En los escenarios que yo trabajo en el gobierno, no se habla de tema político ni de campaña. No se habla de campaña. Hasta el momento. Hablamos mucho del manejo de la economía del país, sí, del manejo de la crisis, de todos los temas que usted conoce. Pero hasta ahora el tema de campaña política, con mira al proceso electoral del 24, no ha sido un tema que en los escenarios que yo participo se ha manejado. Dicen que el presidente Abinader le gusta trabajar en horas de la noche, que es nocturno, nocturnísimo. Eso, ¿usted también? Me toca una parte de la noche. No toda, pero me toca una parte. ¿Le toca madrugar, por ejemplo? ¿Usted es un hombre que se para temprano? Sí. Sí, ya por... Bueno, lo que pasa es que tengo actividades personales muy temprano, a 5:30, 6 de la mañana, trato de ir al gimnasio. ¿Ah, sí? Sí. O sea, se ejercita, cuida su salud, me han dicho que usted está abueleando, está muy feliz con todos sus nietos. Claro. Pero que se le niegan las mujeres. Me refiero que no ha tenido niñas, nietas. Aclara esa parte. No. Estamos hablando de que los 6 nietos son varones. Son 6 nietos varones. Sí. Que no termina de llegar la niña. No. Pero usted tendrá esperanza. Quiere tener a lo mejor una... Bueno, lo que pasa es que esa responsabilidad de los... Usted no lo va a poner en eso. No, y es una responsabilidad de ellos, de mis hijos. Yo estoy conforme con lo que tengo, además tengo 3 hijas. ¿Es mejor ser abuelo que papá? Sí. Aunque yo disfruté mucho mi labor de padre, aunque trabajaba mucho y viajaba mucho, porque inclusive
tenía en un momento dado la presidencia de dos organismos, me tocó internacionales, empresariales. Iba mucho a tu país, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, cuando era presidente de la Asociación de Productores de Cemento, Ajá. había una industria cementera muy fuerte en Venezuela. Así es. La familia Vencemos, eran bastante fuertes en el área. E inclusive yo me juramenté en Venezuela como presidente de la Asociación de Productores de Cemento del área del Caribe, en Pertigalete, una zona muy bonita. Así es. Bueno, pues volviendo al tema de los hijos, los nietos, los hijos, y que no hay me levanto nieta. temprano, me tocan los nietos los disfruto muchísimo porque le encantan los deportes igual que a mí, y me gustó. Cuando tenía mis hijos... Pero usted comparte poco de su vida personal, esa es la verdad, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta mantener eso totalmente al margen. Yo no tengo por qué involucrar a mi familia en algo que a ellos no les gusta. ¿A ellos no les gusta? No. ¿Se lo reclaman? No, para nada, pero yo los entiendo. Esto cuesta, o sea, Sí. estar bajo la exposición pública permanente. En el caso de una familia como el perfil de la nuestra nos cuesta, porque no nos gusta, no somos de la farándula ni nada de eso. No están habituados. Y yo no tengo por qué involucrarlo a ellos en algo que yo entiendo que no les gusta. Y se mantienen al margen y es por interés de ellos, básicamente. ¿Le hubiese gustado tener más hijos? No, es suficiente. Pero me han contado que usted apadrina a algunos niños. Bueno, por voluntad propia. Bueno, pero eso ya es un aporte económico que yo hago, como yo dono mi salario, pero hay niños, adultos y envejecientes, y hay instituciones que no son. Ministro, recientemente he visto que se ha vuelto popular un discurso y yo tengo la impresión de que se va a convertir en una línea discursiva de cara a la campaña del 24, de esta idea en la que estamos jugando o estamos en el país una versión de ricos contra pobres. Se habla de un gobierno de popis contra la población más pobre del país, más vulnerable. Hay otros que dicen popis contra guaguaguá. Ese discurso llega incluso al Congreso de la República. Yo desde, además, el país de donde vengo, me preocupa particularmente que ese discurso se centre y cale en una población, porque sé del peligro de lo que representa el discurso de odio, el divisionismo, en fin. ¿Cómo lo ve usted? Sí, porque además, se lo digo, porque usted es rico, porque usted está en el gobierno y porque recibe directamente ese tipo de ataques. ¿Cómo lo ve? Mira, independientemente de lo personal, eso no sabemos. ¿Pero le toca? Sí, me toca, pero a mí, donde más me toca es con, como usted lo dijo originalmente, por el interés nacional. Desde que yo era dirigente empresarial, sí, vengo hablando del nivel de exclusión social que tiene la República Dominicana. Y desde el CONE, con el apoyo de la directiva del CONE que me acompañó, lanzamos una propuesta nacional de un cambio de modelo económico para que fuera más inclusivo. sí. Más inclusivo. Entonces, ese proceso, lamentablemente, se vino agravando. Cuando llegamos al gobierno, nosotros, dentro de nuestro modelo de desarrollo que diseñamos para implementar desde la gestión del Estado, precisamente empezamos para trabajar en contra de eso, crear más inclusión. Por eso, todos los programas que hay enfocados en las mujeres, por ejemplo, en la madre soltera, que es donde más nivel de exclusión hay. Lamentablemente hay un nivel de embarazo a muy corta edad y esas muchachas, desde que salen embarazadas y tienen un hijo, se excluyen de todo y se tienen que dedicar a buscar la forma de crear ese muchacho que normalmente es hijo de un padre irresponsable. Eso es solamente uno de los ejemplos, porque eso se trabaja de forma horizontal en toda la sociedad. Por eso este gobierno tiene el plan de asistencia social mejor diseñado de Latinoamérica, donde la asistencia está acompañada del desarrollo de la persona que recibe la asistencia. O sea, que ese discurso no tiene sentido. No, eso es un discurso politiquero que no ha tenido mucho auge porque el pueblo dominicano es más inteligente que lo que los políticos creen. Fíjate que en todos los procesos electorales de la República Dominicana, el comportamiento más civilístico lo tiene la población, más que los líderes.
Los líderes son los que incidentan, los que hacen fraude, y el pueblo dominicano vota con inteligencia. Lamentablemente, los políticos no evolucionan y siguen con ese discurso que se usaba antes, que realmente hoy no tiene efecto. Nosotros hicimos el manejo de la crisis de la pandemia enfocado en 2 o 3 factores que no descuidamos nunca. Primero, tratar de que esa crisis no provocara una mayor exclusión en la sociedad dominicana. Segundo, que la pequeña y mediana empresa quedara en condiciones de reiniciar adecuadamente, inmediatamente terminara la crisis. O sea, que no quebraran en el camino. Que el turismo tuviera la capacidad de recuperarse rápidamente. O sea, fueron una serie de elementos, pero priorizando que el nivel de pobreza en la República Dominicana aumentara lo menos posible. Te digo lo menos posible porque en una crisis mundial siempre incrementa. Fuimos tan exitosos que apenas no habiendo terminado todavía la crisis, hemos logrado reducir los niveles de pobreza a los indicadores, a los niveles de indicadores pre-COVID. Hemos logrado aumentar los empleos formales. Hemos logrado incluir al sistema de salud de la República Dominicana al 90 y pico % de la población. Hemos logrado servir energía eléctrica al 97% de la demanda, que antes los gobiernos anteriores, y ahí están las estadísticas, andaban alrededor del 80%. Ese es un elemento de exclusión, cuando hay un hogar que tiene energía eléctrica y otro no. Hemos logrado que 400.000 dominicanos adicionales tengan agua potable por tubería, es una disminución de la exclusión. Hemos logrado aumentar los empleos formales, no los niveles que queremos, porque la crisis no lo ha permitido. Eso también es un nivel de exclusión, porque cuando usted tiene un empleo formal, tiene acceso a la salud y a una serie de servicios dentro de la formalidad que usted no tiene cuando está excluido. Ese es el gobierno del cambio. Un discurso vacío y sin fundamento no lo va a cambiar. Vámonos a comerciales, regresamos enseguida. Queda poco tiempo acá en Siendo Honestos, pero ya venimos con más. Regresamos con más, Siendo Honestos, con Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. Recuerden que tenemos la herramienta, el llamado honestómetro. Ministro, ¿usted conoce el honestómetro? Lo vi en tu programa. El honestómetro lo ponemos allí en las redes y que la gente, bueno, que la gente se despache a votar, ¿verdad? En un sano ejercicio de libertad. Ustedes son libérrimos en eso. Ministro, ¿qué pasó con el proyecto de Sanssouci? Porque se habla mucho sobre lo que esa zona iba a desarrollarse. Incluso yo vi una maqueta que se veía impresionante, tengo que decirlo de esa manera. Hubo algunos desarrollos o inicios. Usted debe estar más empapado que yo, sin duda, porque es uno de los... El proyecto Sanssouci en la parte inmobiliaria. Sí, me refiero a la parte financiera de Sanssouci. Sí, era un desarrollo inmobiliario y hotelero, sí, y tenía un centro de convenciones. Eso nunca se pudo materializar porque el Estado Dominicano no entregó los terrenos donde se iba a desarrollar, que es donde está la base naval. Ajá. Y ese proyecto no... O sea, ¿la base naval se va a quedar allí? No, ya se va a quedar ahí. Ya ese proyecto no pudo materializarse por eso. Yo estoy ajeno al proyecto, ya no estoy involucrado, pero en sus inicios no se pudo materializar por eso. ¿Pero le gustaría a usted que eso se llevara adelante? Bueno, eso no... Vuelvo y te digo, no tengo ninguna incidencia, ya, pero... quien salió perdiendo lamentablemente fue el país, porque ahí sí iba a ser un centro de convenciones. ¿Por qué dijeron que no? ¿Por qué no? Bueno, no hubo interés político de entregar los terrenos, lamentablemente. ¿Y quién perdió? Perdió la población. Ese proyecto tenía un impacto en el PIB de ese entonces del 0.3%. O sea que ese proyecto solamente por sí solo, aparte de la revitalización urbanística y demás de la zona, que es preciosa, porque eso ahí lamentablemente está subutilizado, iba a crear empleo, iba a generar impuestos, iba a transformar la ciudad. Claro.
pero lamentablemente no se logró. Eso pasa mucho, son proyectos, después no se materializan. Esta es su primera experiencia de Estado, por decirlo de alguna manera. ¿Tiene usted la intención de repetir, quedarse un tiempo más, ofrecerse para otro gobierno o para el que viene? ¿Usted tiene fecha establecida? ¿Se ha propuesto eso? Como que yo voy a estar de tal fecha a tal fecha. ¿Eso está en su mente? No, mira, lo único que yo tengo claro es que yo soy miembro del equipo político de Luis Abinader. O sea, yo no tengo aspiraciones políticas personales, ni ningún otro objetivo que colaborar en el gobierno del presidente Luis Abinader. Dependiendo de las directrices políticas que él trace, ahí estará mi futuro. No porque yo no sea una persona que trabajo con meta, ni tengo mi vida organizada y que no soy una veleta que depende de otro, porque todo eso, o sea, que yo estoy haciendo dentro del gobierno fue por una iniciativa del presidente Abinader. El rol que él y la responsabilidad que él puso sobre mis hombros, yo entendí que yo podía ser un valor agregado, me involucré, he estado con él colaborándole, creo que sigo colaborándole bien y que soy parte de su equipo. Él me valora, me identifico cada vez más con sus ejecutorias y con su visión de la política. Y yo, donde él decida que sigamos participando, yo estoy con él. De lo contrario, yo lamentablemente hasta ahora mi horizonte político está dentro de esa estructura política del presidente. ¿Hay algo que usted haya querido hacer en el gobierno y no haya podido hacer hasta ahora? Nosotros... O sea, me refiero como que, mira, esto yo quiero hacerlo, pero tengo este impedimento, tengo aquel, o tengo a gente que no quiere que yo haga estas cosas. Lo que nosotros... Porque el gobierno no es solo el presidente Abinader, que tiene una voluntad no, y tal. imposible. Mira, nosotros obviamente, y tú lo puedes ver en el programa de gobierno nuestro, porque está todo documentado, y esas son de las cosas importantes del presidente Abinader, que documentó todo, Sí. Y es transparente y se puede ver lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Nosotros teníamos proyectos mucho más ambiciosos que lo que hemos podido ejecutar. La reforma fiscal, por ejemplo. Ese es uno. Lamentablemente la situación política, económica y social en el momento que se iba a hacer no era la adecuada y no la pudimos hacer, pero hay otros. Pero nos sentimos muy conformes en el sentido de que a pesar de todas las limitaciones, hemos podido avanzar en las transformaciones estructurales de esta sociedad. Por ejemplo, firmamos el pacto eléctrico. Sí. Por ejemplo, se están haciendo las inversiones en agua, que para mí eso es fundamental. El agua potable es importantísimo. Se están haciendo las infraestructuras básicas, se están haciendo las casas de acogida para las mujeres. Hay muchas cosas, hay ahora mismo, yo no sé cuánto, creo que solamente Obra Pública tiene proyectos por más de 70 mil millones de pesos. Con todo y la crisis, estamos haciendo Pedernales, estamos haciendo Montecristi, estamos impactando las regiones más pobres del país. Un domingo, este programa lo transmitimos los domingos a las 10 de la noche, ministro. Un domingo a las 10 de la noche, ¿qué está haciendo usted normalmente? ¿Verla usted? ¿Usted ve el programa? Sí. Ah, me parece muy bien. ¿Qué otros programas ve usted de la televisión dominicana? Lamentablemente no puedo ver tanto mucho tiempo. porque trabajamos con 16 horas diarias, ¿Usted? pero por la mañana veo algunos de los programas, pero lamentablemente no veo muchos programas de televisión por falta de ¿Y tiempo. YouTube? ¿Usted ve YouTube? Sí, veo Instagram y veo... ¿Tiene Instagram usted? Sí, Ve. búscame. Aquí está, Lisandro Macarrulla, yo lo tengo. Ah, pues entonces tú lo sabías. Mira, no, usted tiene 18,000 seguidores, lo voy a seguir ahora mismo. Ministro de Pero la yo te Presidencia. sigo a ti y sígueme en Twitter. Ahí tengo no, más. en Twitter sí lo sigo, en Twitter sí lo sigo. Sí, y ahí tengo 30 y pico de mil. Mira, Soy usted- todo ¿cómo se llama? Un influencer. Un influencer. Sí, Usted claro. es un influencer de Twitter. Que no influyo en nadie, pero... Pero bueno, aquí está. Usted influye sobre los destinos del país, no se tire para muerto, como dicen por ahí en el campo. Ministro, ¿usted sigue a la gente de Somos Pueblo? Sí, claro. Lo atacan duro la gente de Somos Pueblo. Sí. ¿Usted ha hablado con ellos? No, la verdad que no lo conozco. Ah.
Me encantaría conocerlo porque la verdad que hacen un trabajo interesante. Dice uno de los muchachos de Somos Pueblo, y yo se lo voy a preguntar directamente, me llamó la atención cuando me preparé para esta entrevista. Porque uno tiene que, para hacer las entrevistas uno ve a la gente que les aprecia y otros que quizás no les aprecia tanto desde el punto de vista positivo o negativo, no desde el punto de vista personal, sino en sus ejecutorias. Dicen en Somos Pueblo que Jean Alain Rodríguez fue empleado de una de las empresas en las que usted participa. ¿Eso es cierto? De Domicem. Él fue empleado de Domicén, de una empresa que yo tengo acciones, Sí. pero yo no administro. Pero usted nada. usted no lo conocía, bueno, lo conoció Sí, en la administración claro, anterior. claro, claro. ¿Y a usted le parecía Jean Alain Rodríguez o le parece una persona honesta? Yo no tengo ningún elemento de juicio para opinar sobre eso, pero cuando él trabajaba en la empresa donde yo tengo acciones, Sí. él tuvo un desempeño adecuado. Se manejó No, adecuadamente. porque en el sector privado si tú no funcionas te votan. Exacto. Sí, pero ¿Y en el público por qué no? son más flexibles. ¿Por qué? Bueno, porque tú sabes que en el sector público hay muchísimos compromisos. Ahora, en esta gestión, ¿Y a usted eso no le choca? claro, pero en esta gestión se opera diferente. Y muestra de eso, usted sabe que ahí está la ejecutoria del presidente Abinader. Y sobre todo del equipo que trabaja con la parte de la transparencia y demás. Yo le que decía, encabeza doña Milagro Ortiz. yo le decía fuera del aire que la gente no renuncia. Todo el mundo quiere, la gente prefiere que lo voten, que lo cancelen, pero la gente no suele renunciar. Yo creo, y lo digo con toda honestidad, que mucha gente ha debido renunciar porque, bueno, por ineficientes o por lo que sea, sin caer en el tema de la corrupción. Bueno, mira, si yo no tengo capacidad para desempeñar este rol, sencillamente yo creo que otra persona lo puede hacer mejor que yo. ¿Usted cree lo mismo o no? No tiene que estar de acuerdo, ¿eh? Puede decirme que no. Yo creo que hay de todo. Hay gente que renuncia, gente que no renuncia, pero en la República Dominicana hay una tradición a la longevidad. Y hemos tenido presidentes de más de 90 años, candidatos de más de 90 años, candidatos que han sido presidentes varias veces y quieren volver. O sea, es así. Lamentablemente la gente quiere explotar su vida hasta el final. ¿A usted le gusta leer libros históricos, me dicen? Me gusta, pero no tengo tiempo. No tiene tanto tiempo. Si ponemos música a esta hora ya para cerrar el programa, normalmente yo le pido a los invitados que me ayuden a poner una musiquita, porque bueno, hay que relajarse, fin de semana, ya arranca la semana mañana si Dios quiere. ¿Qué música le gustaría a usted poner para este espacio? Una música a esta hora, Una cancioncita, domingo a las 10 de la noche, bueno, son las 11 cualquier canción romántica de Juan Luis Guerra. ¿Usted es romántico? Bueno, yo no soy muy romántico, Ah. pero las canciones de Juan Luis Guerra, las románticas, para mí son maravillosas, la disfruto, ¿Usted no baila, me me canso dijo? de oír de todo, ¿De todo? Sí. Hasta cha-cha-cha. hasta cha-cha-cha, hasta Charleston bailaba yo cuando era joven. No le voy a decir que hablemos de eso, y me ha dicho además que le gustan mucho los deportes. Sí. La política parece ser un deporte extremo. Es una actividad extrema, pero no un deporte. ¿No es un deporte? No. Bueno, hay gente que se lo toma como deporte y hay gente que le dedica cosas al azar. En el caso suyo usted parece ser un hombre planificado, estratégico en el tiempo. Yo le agradezco mucho que haya venido a estar con nosotros en este espacio. Nos vamos a ir con música de Juan Luis Guerra. No le voy a pedir que baile, ni mucho menos, ¿no? Bueno, yo vine aquí dispuesto a hacer lo que ¿A usted me bailar pidiera, lo que también? todo. Ministro, muchísimas gracias. Encantado, gracias por invitarme. Para mí ha sido un placer tenerlo acá. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. La próxima entrevista usted ponga el sitio. Perfecto. Dígame en dónde. No, yo lo voy a pensar muy bien, Hora y porque fecha. después que usted me ha tratado también aquí, en este set tan bonito, yo tengo que esmerarme. Como debe ser, como un caballero. Gracias. Vamos a regresar, no, nos vamos, nos vemos el próximo domingo. Gracias a ustedes. Recuerden votar en el honestómetro, está en nuestras redes sociales, que las van a ver desplegadas aquí. Nuestra editora Jennifer Caraballos lo va a hacer. Y ayúdennos también, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal, a hacer sus comentarios y díganos qué les ha parecido el programa. Bueno, bye.